Bueno, en la clase de hoy vamos a ver tipos sanguíneos y donación de sangre. Vamos a seguir con los temas del sistema circulatorio. En esta clase lo que vamos a aprender va a ser a reconocer la importancia del descubrimiento de los grupos sanguíneos para la humanidad, a identificar los grupos sanguíneos del sistema ABO y RH, a conocer cuáles son las condiciones para ser donante y a poder analizar la importancia de las donaciones de sangre para la sociedad. ¿Qué es la sangre? Repasemos. La sangre es un tejido vivo, compuesto por glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Estas células todas suspendidas en el plasma. ¿Cuál es la función principal? Es el transporte de oxígeno y otros elementos necesarios, los nutrientes, para el desarrollo de las funciones vitales. Bueno, el hombre hace muchísimos siglos, desde el principio, sabe lo vital que es la sangre. Entonces, siempre tuvo un lugar muy especial en la cultura humana. Por ejemplo, para algunos antiguos creían que podían adquirir algunas propiedades vendiendo sangre de animales o incluso de sus enemigos. Se intentó hacer transfusiones ya desde hace varios siglos, pero siempre fallaban. O sea, las transfusiones entre humanos a veces funcionaban, pero la mayor parte de las veces no. Incluso se intentó hacer transfusiones entre los años 1600 y 1700 con animales. Después fueron prohibidas porque terminaban con la muerte del paciente. Entonces ya ha habido muchos fracasos con respecto a las transfusiones, y eso era debido a la incompatibilidad entre la sangre del donante, o sea, el que da la sangre, y el receptor, o sea, el que la recibe. Bueno, en el año 1901 fue descubierto el sistema ABO, durante el año, ya dije 1901, por el que después fue el premio Nobel Karl Landsteiner. Acá lo pueden ver acá. Entonces, vamos a ver cómo se determinan los grupos sanguíneos del sistema ABO. ABO quiere decir que tenemos sangre A, sangre B, sangre 0 y sangre AB. Ahora vamos a ver cómo es cada uno. Por ejemplo, la sangre en el grupo A, ahí podemos observar los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, que en la superficie van a tener antígenos. Los antígenos son unas especies de compuestos tipo azúcar, azucarados, una especie de polisacáridos que están en la superficie. Bueno, entonces, los del grupo A van a tener antígenos A en la superficie del glóbulo rojo, en tanto que en el plasma sanguíneo vamos a encontrar anticuerpos anti-B. Entonces, en la superficie del eritrocito del grupo A vamos a tener antígeno A, y dentro de su plasma sanguíneo vamos a encontrar los anticuerpos anti-B. Ahora vamos a ver qué importancia tiene esto. Por ejemplo, fíjense acá, yo tengo anticuerpos anti-B. Los anticuerpos lo que van a hacer, si encuentran glóbulos que tienen antígenos que son compatibles con este anticuerpo, se van a unir. Entonces van a provocar un proceso que se llama aglutinación, es cuando se empiezan a pegar los glóbulos rojos a estos anticuerpos y empiezan a formar como grumos. O sea, si esto llega a pasar dentro de un organismo, es muy peligroso, ya que puede provocar la muerte. Entonces, por eso nosotros no podemos hacer transfusiones entre distintos grupos sanguíneos, porque, por ejemplo, si yo le pusiera el grupo B, que tiene antígenos B en la superficie, los anticuerpos provocarían esa aglutinación dentro del cuerpo humano. Entonces, la aglutinación que se ocurre dentro de un cuerpo es muy malo, no cuando lo hacemos dentro de un portaobjeto para hacer la determinación del grupo sanguíneo. Ya eso lo vamos a ver más adelante. En cambio, en el grupo B, los antígenos de superficie de los eritrocitos o glóbulos rojos van a ser el antígeno B, en tanto que en el plasma sanguíneo, o sea en la parte líquida de la sangre, tenemos anticuerpos anti-A. En el grupo AB vamos a tener sobre la superficie de los glóbulos rojos, vamos a tener dos tipos de antígenos, el antígeno A y el antígeno B, en tanto que dentro del plasma no va a haber anticuerpos. Esto es muy importante. O sea, en la superficie vamos a tener antígeno A y B, y en el plasma sanguíneo no hay anticuerpos. Esto es muy importante, por eso estos van a ser receptores universales. O sea, van a poder recibir cualquier tipo de sangre, A, B o 0, ya que no hay anticuerpos dentro de su plasma. Entonces son receptores universales. En cambio, en el grupo 0,
en las superficies no hay ningún anticuerpo, no hay ningún antígeno. O sea, fíjense que de arriba del glóbulo rojo no tenemos antígenos ni A ni B, o sea, no hay antígenos. Pero dentro del plasma tenemos anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos son dadores universales, o sea que les pueden dar a cualquier grupo sanguíneo, le pueden donar sangre. Estos son los dadores universales. Y luego acá tenemos el grupo completo, entonces podemos ver que en los glóbulos del rojo del grupo A tenemos antígenos en la superficie, en el del grupo B antígenos B, en el grupo AB tenemos antígenos A y B, y en el grupo 0 no tenemos ningún antígeno. Entonces, si yo tengo antígeno A en la superficie del glóbulo rojo, pues en el plasma voy a tener anticuerpos anti-B. Si tengo antígenos B en la superficie, voy a tener anticuerpos anti-A. Si tengo antígenos A y B en la superficie del glóbulo rojo, no voy a tener anticuerpos. Y si no tengo antígenos en la superficie del glóbulo rojo, como pasa en el grupo 0, voy a tener anticuerpos anti-A y anti-B. Bueno, entonces podemos ver que el grupo AB va a ser receptor universal. Como no tiene ningún anticuerpo en el plasma, puede recibir cualquier tipo sanguíneo. En tanto que el grupo sanguíneo cero negativo, sobre todo, va a ser donador universal, ya que sus glóbulos rojos no van a tener ningún tipo de antígeno en la superficie del glóbulo rojo, pudiendo ser transfundido a cualquier persona, sin que haya reacción. Entonces tenemos nuestro receptor universal y nuestro donador o dador universal. Bueno, ¿cuál es el problema cuando hay transfusiones de sangre entre grupos incompatibles? Es que puede provocar una reacción inmunológica que puede desembocar en una hemólisis. Hemólisis es cuando hay una ruptura de los glóbulos sanguíneos, una anemia, un fallo renal porque la sangre se filtra por el riñón, y si empieza a haber rotura de glóbulos rojos se va a colapsar el riñón, entonces va a haber una falla renal, shock y muerte. Es extremadamente peligroso, por eso en los primeros años que se empezaron a probar con transfusiones sanguíneas, la mayoría de las personas resultaban muertas por incompatibilidad porque no se sabía de la existencia de los grupos sanguíneos. Bueno, y luego por último tenemos el factor RH. Cuando es RH positivo, en la superficie del glóbulo rojo vamos a tener antígenos RH. En tanto, cuando tenemos RH negativo, no hay antígenos en su superficie. Entonces, si el paciente es RH positivo, puede recibir cualquiera de las dos sangres, RH positivo o RH negativo. En cambio, si el paciente es RH negativo, únicamente puede recibir sangre de otro RH. Bueno, es muy famosa la enfermedad del RH, que es provocada por una madre RH negativa. O sea, la mamá cuando es RH negativa está esperando un bebé de alguien que es RH positivo, su bebé puede ser RH positivo. Entonces, la mamá empieza a desarrollar anticuerpos contra el factor RH. Entonces, el primer bebé va a nacer bien, pero si piensan tener un segundo bebé, se tiene que hacer una vacuna, se tiene que aplicar una especie de vacuna que va a acabar con esos anticuerpos anti-RH, porque si no, esos anticuerpos van a atacar a su segundo bebé, no al primero, porque en ese momento no existían anticuerpos anti-RH, pero en el segundo embarazo sí, porque ahí ya la mamá se expuso al RH, entonces ya empezó a crear anticuerpos contra ellos. Entonces, dentro de las 72 horas después del primer parto, se tiene que poner esa vacuna ya para que acabe con todos estos anticuerpos. Lo que pasa si no se vacuna es que estos anticuerpos van a destruir la sangre de su bebé, ya que las inmunoglobulinas pasan a través de la placenta. Entonces esa enfermedad se va a llamar eritrobastosis fetal. Entonces ese bebé puede llegar a morir dentro de la panza, entonces es muy importante determinar el tipo sanguíneo de la mamá, si es RH negativo, si su pareja es positivo, porque el bebé tiene posibilidades de ser RH positivo, y entonces esa mamá va a empezar a producir anticuerpos anti-RH que van a atacar en el caso de que tenga un segundo embarazo. En el primero no va a pasar nada. Bueno, ¿cómo se determina el grupo sanguíneo? El grupo sanguíneo
se hace una pequeña pinchadura con una cosita que se llama lanceta que ni se siente, se sacan un par de gotas y se le empiezan a poner antígenos, y de acuerdo a cuál coagula y cuál no, se puede determinar cuál es el grupo sanguíneo. Normalmente dentro del carnet de conducir ahí figura el grupo sanguíneo, y a todos los bebés le hacen cuando nacen cuál es su grupo sanguíneo, porque es extremadamente importante. Bueno, ¿qué es una transfusión de sangre? Una transfusión de sangre es cuando se introduce sangre de un donante o sangre del propio receptor que te han extraído en otro momento, que se llama una transfusión autóloga porque es de uno mismo, en la corriente sanguínea. Entonces, es muy importante estas transfusiones de sangre cuando hay situaciones de shock, hemorragia o enfermedades de sangre. Por ejemplo, en situaciones de shock o hemorragia cuando hay accidente, donde hay mucha pérdida de sangre. Entonces, ¿sabías que 9 de cada 10 personas van a necesitar sangre para ella o su entorno en algún momento de su vida? Hay que donar sangre porque alguien la puede necesitar. Entonces, lo que tenemos que hacer es promover la donación voluntaria y frecuente de sangre para contar con sangre segura, para que siempre esté disponible, para evitar que el paciente y su entorno deban encontrar donantes. La sangre no se puede fabricar. Entonces, veamos cuánto duran cada componente. Las plaquetas duran hasta 5 días. Los glóbulos rojos hasta 42 días y el plasma, la parte líquida de la sangre, hasta 1 año. La sangre es necesaria para trasplante, operaciones, tratamientos oncológicos, o sea, de sangre, y cuando hay accidentes. Entonces veamos para qué se usa la sangre, por ejemplo, los glóbulos rojos. Para los tratamientos, por ejemplo, de anemias crónicas, anemias agudas, para cirugías, para trasplantes. Ya hemos visto que las anemias eran por deficiencia en el hierro o por deficiencias en la cantidad de glóbulos rojos. La hemos visto en la clase anterior. Las plaquetas en tratamientos de quimioterapia, de aplasia medular, o sea que no se están produciendo glóbulos blancos, y en trasplantes. ¿Se acuerdan que las plaquetas eran fundamentales para el proceso de coagulación de la sangre, cuando hay una pequeña herida o más o menos grande, para que se produzca el coágulo y esto se pueda cerrar? El plasma y derivados en los tratamientos de hemofilia, en problemas de coagulación, en quemaduras y enfermedades del riñón y del hígado. Entonces son sumamente importantes para la supervivencia de otras personas. ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre? Sentirse bien en el día de la donación, ser mayor de 18 o de 16 con autorización de padres o tutor, ser menor de 65 o si son mayor poder tener una autorización médica y un peso mínimo de 50 kilos. ¿Cuándo no se puede donar? Cuando te han transfundido sangre en el último año, cuando tuviste fiebre o enfermo en los últimos 7 días, cuando tuviste prácticas sexuales de riesgo en el último año, o sea, prácticas sexuales sin el uso de un preservativo, cuando te realizaste tatuajes o perforaciones en el último año, cuando tuviste una intervención quirúrgica o una endoscopia en el último año, o si estás embarazado o amamantando. Entonces, en esos casos no se puede donar. Entonces, aunque no podamos donar sangre, siempre es importante colaborar. ¿Cómo? Promoviendo la donación voluntaria entre la familia, amigos, en la escuela, en el trabajo. ¿Qué enfermedades se pueden transmitir? La sangre lleva muchas enfermedades infecciosas y por ello todas las veces que uno dona sangre, estas se analizan antes de ser utilizadas. Entonces, en este país se realizan pruebas para descartar la hepatitis B y C, HIV-Sida, HTLV-1 y 2, sífilis, brucelosis y Chagas. ¿Es difícil conseguir la RH negativo? La sangre RH negativo es un pequeño porcentaje de población que la tiene, aproximadamente el 10%, entonces por eso es más complicada conseguirla. Entonces, para ello sirven las donaciones voluntarias de sangre y con bancos de sangre que estén organizadas para que siempre haya disponible unidades de RH negativo. Entonces, recordemos algunas cosas. Un donante puede salvar hasta 4 vidas. Es fácil donar sangre, no necesitas preparación previa, no hay que estar en ayuna. Es seguro porque se utiliza material descartable y no afecta a tu salud, y es muy útil porque uno puede salvar una vida o salvar varias vidas. Bueno, esto sería lo último, nos estamos viendo entonces.